Se dice que Anakin Skywalker lo destruyó el miedo a perder, el apego, el no saber soltar a la gente que amaba. Pero en la Orden había maestros que eran todo lo contrario, tipos controlados, disciplinados y que dominaban sus emociones antes que éstas los dominaran a ellos. Ki-Adi-Mundi era el ejemplo perfecto de esto. No solo llegó al Alto Consejo, sino que fue la viva imagen de la confianza absoluta en las reglas Jedi justo cuando la galaxia se estaba cayendo a pedazos rumbo a la guerra. Hoy vamos a repasar su historia, desde que era un iniciado hasta su final en Mygeeto con la Orden 66. Y al final de este video vas a ver cómo esa disciplina que tanto valoraban en el templo terminó cegándolos ante la oscuridad que ya estaba operando frente a ellos. Yo soy Mike Rojas y empezamos, muñecos. Todo arranca en Serea, el planeta natal de nuestro protagonista. Aunque el canon actual no nos cuenta mucho de su niñez, sabemos lo básico. Era sensible a la fuerza y se lo llevaron al templo en Coruscant desde muy chico, tal cual como marcaban las normas. Desde ese momento se olvidó de tener una vida normal o una cultura propia. Todo se centró en el entrenamiento Jedi. En el templo, la lección número 1 para los iniciados era el desapego. No es que no pudieran sentir, sino que no podían dejar que el miedo, el enojo o el cariño decidieran por ellos. Y aquí es donde destacaba del resto. Mientras otros sufrían por controlar sus impulsos, él tenía una mente fría y calculadora que encajaba perfecto con lo que buscaban los maestros. Aprendió rapidísimo a filtrar todo lo que sentía a través de la razón y el deber. Era el alumno que confiaba ciegamente en el manual. Si el consejo decía que algo era correcto, para él no había duda. Pero ojo, porque aquí empieza el problema. Esta facilidad para seguir las reglas y desconectarse de lo emocional fue lo que moldeó su visión de la fuerza. Al creer que la estabilidad y el intelecto era lo único que importaba, empezó a nublarse su capacidad de intuir el peligro real. Se estaba convirtiendo en el Jedi perfecto para una época de paz, pero en el peor candidato para ver la guerra que se les venía encima. El paso de Padawan a caballero es el momento de la verdad para cualquier iniciado, y para él fue básicamente un trámite. Su carrera como caballero y después como maestro fue sencilla, sin escándalos, sin improvisaciones locas y una eficiencia brutal. A diferencia de otros Jedi de su época que cuestionaban el consejo como el buen Qui-Gon Jinn, él se convirtió en el hombre de confianza. Si había una disputa política aburrida o una negociación tensa, él era el indicado. No iba a inventar nada raro, no se iba a dejar llevar por corazonadas, iba a aplicar el código Jedi palabra por palabra. Su ascenso no fue necesariamente por ser el guerrero más destructivo con el sable de luz, sino por su capacidad para mantener la cabeza fría cuando todos los demás se alteraban. Para la estructura de la Orden, él era la estabilidad personificada. Sin embargo, aquí reforzamos lo que te dije al principio. Al volverse tan dependiente de las reglas estrictas y de la jerarquía, dejó de ver la fuerza como algo vivo y cambiante. Se acostumbró tanto al status quo que perdió la capacidad de imaginar que el sistema tal vez podía estar equivocado. Su disciplina impecable se estaba convirtiendo en su punto ciego. Y así, Ki-Adi-Mundi se consolidó como el pilar del dogma, el Jedi modelo, listo para tomar las decisiones más pesadas de la galaxia, sin saber que su lógica probablemente ya se estaba quedando obsoleta. Y algo que vale la pena recalcar es que llegar a sentarse en el Alto Consejo no es como recibir un ascenso cualquiera, es convertirte en uno de los rostros que deciden el rumbo de toda la Orden. Para estar ahí, no bastaba con ser fuerte en la fuerza. Necesitabas tener templanza, mucha disciplina y una lealtad total al código. Y él encajaba perfecto en ese perfil. Con los años se ganó el respeto de todos, no por ser el más carismático o el más innovador, sino por su constancia. No era un rebelde ni cuestionaba el sistema. Al contrario, respetaba esa estabilidad que el Consejo tanto valoraba justo cuando la República empezaba a mostrar señales de tensión. Su forma de pensar siempre ponía primero el análisis frío y los datos duros, confiando en que las leyes Jedi eran suficientes para mantener el equilibrio. Su lugar en el Consejo no se lo dieron por ser un genio, sino porque reflejaba mejor que nadie la mentalidad de la institución en esos años. Cuando surgían dudas o advertencias raras, las filtraba con pura lógica y con lo que decían los libros.
Para él, el camino correcto ya estaba marcado por la tradición, y para salirse de ahí necesitaba pruebas muy claras. El ejemplo perfecto lo vemos en el episodio 1, cuando Qui-Gon llega diciendo que hay un Sith. Mundi es de los primeros en mostrarse escéptico. Y no fue por desinterés, sino porque se apoyaba en siglos de registros que decían que los Sith se habían extinguido. Era una confianza total en el conocimiento oficial. Y cuando la galaxia se estaba partiendo en dos por culpa de los separatistas, su actitud era el reflejo exacto de prácticamente toda la orden. Pura negación. Mientras cientos de sistemas ya estaban con un pie fuera de la República, él seguía pensando que esto era un problema político, no el inicio de una guerra total. Para Mundi, los Jedi eran guardianes de la paz, no soldados. Y esto no lo pensaba por ingenuo, sino porque llevaba siglos funcionando así. Pero el problema es que el enemigo ya había cambiado las reglas del juego. Y el momento cumbre de esta ceguera lo vemos en el episodio 2. Cuando Padme acusa a Dooku de querer acabarla, el maestro suelta esa frase que causa siempre tanto revuelo. Es un político idealista, no un homicida. Y ojo, porque aquí está la clave de su psicología. No lo defendió por ser buena onda, sino por pura lógica Jedi. Aceptar que un ex maestro, alguien entrenado con sus mismos códigos, pudiera caer tan bajo, era admitir que la orden podía fallar. Para él, el conde podía ser un radical, pero seguía teniendo honor. Y es que confiaba tanto en que el entrenamiento del templo era una especie de vacuna contra la oscuridad, que no vio venir el golpe. Creyó que la historia estaba de su lado. Y esa confianza excesiva fue la que le nubló la vista. Mientras defendía la honorabilidad de Dooku en la sala del consejo, el conde ya estaba armando el ejército para destruirlos. La realidad le pegó de frente en la arena de Geonosis. En un segundo la diplomacia se fue a la basura y tuvo que prender el sable para sobrevivir a un conflicto que se negaron a ver hasta que ya era demasiado tarde. Con todo esto ya desatado, Ki-Adi-Mundi tuvo que ponerse en el rol de general. Y es que el tipo no solo era un burócrata, en el campo de batalla era una máquina. Aunque su ideal era la paz, cuando le tocó pelear, lo hizo. No se dejaba llevar por la furia ni buscaba ser el héroe. Para él, la guerra era un problema técnico que se arreglaba con pura disciplina. Veía el campo de batalla como un tablero de ajedrez donde, tristemente, a veces había que sacrificar piezas para ganar la partida. El mejor ejemplo lo tenemos años después, en la segunda batalla de Geonosis. Ahí no se quedó dando órdenes desde atrás, se integró con sus tropas. Y es brutal ver el contraste cuando le toca pelear junto a Anakin Skywalker y Ahsoka Tano. Hay un momento clave donde empieza a competir con ellos por ver quién destruye más droides, pero la diferencia es abismal. Mientras Anakin peleaba con adrenalina, Mundi lo hacía con pura técnica, y como general, su estilo era igual. No es que fuera cruel o que no le importaran los clones como tal, pero la misión siempre estaba por encima de las vidas individuales, y no necesariamente por maldad, sino por deber. Era el comandante perfecto para una guerra que pedía resultados rápidos, eficiente, constante y sin drama. Y así se aventó 3 años en los frentes más duros del borde exterior, convencido de que cada victoria traía de vuelta el orden. Pero no se daba cuenta de que batalla tras batalla, los Jedi no solo estaban ganando terreno militar, también estaban perdiendo su alma de guardianes de la paz. Pero después de todo esto, llegamos a los últimos días de la guerra. No sin antes decirte que si te está gustando este contenido, te agradecería un montón que le dieras like a este video y por supuesto, te suscribieras al canal. Recuerda, es totalmente gratis y te quita una fracción de tiempo. Ahora bien, si quieres apoyarme aún más, puedes hacerlo a través de la función Hypear. Esto lo haces deslizando los comentarios hacia un costado y ahí vas a encontrar este botón. Recuerda, es totalmente gratis y puedes hacerlo hasta 3 veces solo la primera semana de publicación de este video. Esto nos sirve para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito y lleguemos a muchas más personas. Y ya que andas por ahí, recuerda seguirme en mi Instagram. Me encuentras como @MikeRojasYT. También, por supuesto, lo vas a encontrar en la descripción de este video y solo te quita una fracción de tiempo también. Recuerda, por ahí podemos platicar un poquito y también compartimos memes, te enteras qué ando haciendo a lo largo de la semana. Ahora sí, continuamos con el video porque vamos a llegar al punto crucial. Y este es Mygearo, un mundo helado, industrial y controlado por el clan bancario. Ahí lideraba a los marines galácticos, que eran de lo más duro y disciplinado que tenía el ejército, bajo el mando del comandante Bacara. Todo pintaba bien, los droides estaban retrocediendo y la República ya sentía la victoria en ese frente. El maestro, fiel a su estilo, iba hasta adelante. No se escondía en la retaguardia, estaba en primera línea, sable en mano, confiando plenamente en que la maquinaria militar funcionaba. Para él la guerra era eso, orden, control y avanzar hacia el objetivo.
Pero en ese mismo instante en Coruscant, Palpatine soltó la orden que cambió la historia. Y aquí ocurre el giro más irónico en su vida. Mientras corría, sintió que algo cambiaba. No fue una premonición de la fuerza, fue algo más sutil, una pausa extraña, una ruptura en el ritmo perfecto de los clones. De repente, la maquinaria se detuvo. Ese silencio raro fue lo que lo alertó. Mundi se gira para ver a sus tropas y esa cara de confusión que pone en la película es clave. No entiende nada. Toda su vida confió en las reglas, en la jerarquía y en el sistema. En su cabeza lógica no había ninguna razón para que sus propios soldados se voltearan. No hubo ni una advertencia. Los marines abrieron fuego de golpe. Intentó reaccionar, bloqueó algunos disparos, pero eran demasiados. Finalmente cayó acribillado en ese puente helado. Su deceso es el símbolo perfecto de su tragedia. El líder que siempre defendió el orden institucional pereció traicionado por ese mismo. No cayó por ser débil ni por dudar, sino porque nunca, ni en su peor pesadilla, se imaginó que la estructura a la que le entregó su vida pudiera estar podrida por dentro. Pero para entender por qué cayó la Orden Jedi, no hace falta ver conspiraciones locas ni echarle toda la culpa a los Sith. Que claro, el plan de Sidious fue perfecto, sin embargo, vale la pena voltear a la historia de este maestro. No fue un villano ni un inútil, al contrario, fue el Jedi modelo, el Jedi perfecto, disciplinado, racional y obediente, tal cual como lo pedía el manual. Pero, tal vez, ahí está el problema. No falló por ser débil, sino por ser demasiado institucional. Era el tipo que más confiaba en el papeleo, en los reportes oficiales y en las juntas del consejo que en su propia intuición. Y no es que ignorara la fuerza, pero siempre la pasaba por el filtro de la razón y el reglamento. Lo interesante de esto radica en que Anakin Skywalker se perdió porque sentía demasiado, por ese miedo a perder. Mundi se fue al otro extremo, puro desapego y obediencia al dogma. No es que fuera alguien sin sentimientos, es que ponía el deber por encima de todo. Su error no fue no sentir, sino confiar ciegamente en que la estructura de la orden no podía fallar. Por eso no vio venir al enemigo, no por maldad, sino porque en sus libros no decía que pudieran volver. Y por eso subestimó a Dooku. No lo defendió por gusto, sino porque no le cabía en la cabeza que un ex maestro se convirtiera en un líder militar enemigo. El contraste es curioso. El elegido se dejó llevar por la pasión, el maestro se aferró a la disciplina, uno por sentir de más y el otro por confiar de más en el sistema. Y a los dos se los llevó Palpatine por igual. Su deceso no fue solo la baja de un general, es el símbolo de que esa forma vieja de entender la fuerza tal vez ya no servía. Cayó cumpliendo su deber hasta el último segundo, creyendo que la República aguantaba, sin darse cuenta de que el equilibrio ya se había roto desde las sombras mucho antes. Y es que después de todo esto, la historia de Ki-Adi-Mundi nos deja una lección muy clara sobre el riesgo de la certeza absoluta dentro de una institución que cree tener todas las respuestas. Su tragedia no nació de la ignorancia, sino de la confianza plena en el camino de la Orden Jedi. Sus reglas y su estructura eran suficientes para enfrentar cualquier amenaza que surgiera en la galaxia. Él no dejó de hacerse preguntas por arrogancia, sino porque representaba a una generación que había vivido siglos de estabilidad. Para ellos, el sistema había funcionado durante tanto tiempo que era impensable que pudiera fallar desde adentro. Y ese es el punto clave. Cuando un sistema cree que su modelo es inquebrantable, corre el riesgo de no adaptarse a un enemigo que ya no juega con las mismas reglas. Su historia no nos dice que la disciplina o la lógica sean defectos, sino que si las llevas al extremo, sin dejar espacio para la duda o la autocrítica, se pueden volver limitaciones peligrosas. La rigidez de esos últimos años de la República no fue maldad ni incompetencia. Fue una confianza excesiva en que el equilibrio galáctico se iba a mantener solo, porque siempre lo había hecho. Pero de aquí también tenemos otra enseñanza. El control excesivo te da seguridad, pero a veces te quita humanidad. Al dominar tanto sus miedos y emociones, Mundi tal vez apagó esa intuición vital que te avisa del peligro, demostrando que ningún manual, por perfecto que sea, puede sustituir al instinto. Y justo por eso, cuando el plan de Palpatine llegó al final, muchos Jedi no estaban listos para aceptar que la guerra que creían entender era en realidad una trampa diseñada desde el principio. Pero justamente hablando de cuestionar el sistema, él cayó defendiendo a la República y la estructura Jedi hasta el último segundo.
Pero hubo otro maestro de su misma generación que tomó el camino opuesto. Uno que concluyó que la orden estaba condenada y decidió romper sus juramentos para intentar corregir el rumbo de la galaxia. Y justo en este video que se llama El maestro que traicionó a los Jedi para salvar a la galaxia, vemos la historia del hombre que interpretó las mismas grietas, pero de una forma completamente diferente. Por supuesto, me refiero al Conde Dooku. Y justamente en este video, te aseguro, te va a dar que pensar. Yo soy Mike Rojas y nos vemos por acá.